prevenir y cómo podemos diagnosticar también esta enfermedad. Y espero que la comunidad universitaria, ¿no?, de esta prestigiosa universidad tenga entendido de que si nos podemos prevenir para lo que es COVID, también se puede prevenir para lo que es la viruela del mono. Entonces vamos a empezar, como siempre, a un nivel mundial, cómo está la viruela del mono. La siguiente, David, por favor. Miren, miren por favor esta estadística. Esta estadística es de la semana 24, de la semana 34, ¿ya? Que hace un corte a nivel del día 22 de agosto. El Centro Nacional de Epidemiología y Prevención y Control de Enfermedades da boletines. En su boletín 34, ¿qué sucede? Indica un punto exacto. A nivel pandémico de toda la masa global, encontramos que tenemos dos circunstancias importantes: países no endémicos y países endémicos. En los países no endémicos, que son los países donde la viruela del mono no ha sido eh, preponderante en su antigüedad, y solamente los países endémicos son los países subafricanos. En los países de África, la viruela, erradicada casi en 1980, se hubo casos de unos brotes, ya igual en el año 2000, y queremos ver que el reservorio en sí de la viruela del mono no es el mono en sí, sino son pequeños roedores como ardillas, los cuales fueron exportados a Estados Unidos, y en Estados Unidos, lógicamente, generaron un brote pequeño, aproximadamente 37 casos. Pero ¿qué pasa actualmente en el 2022? Al reanudarse toda la actividad transatlántica y la actividad de mayor deforestación dentro de los hábitats de los simios y los pequeños roedores, se ha extendido de manera brutal. En caso, miren, por favor, que las Américas estamos llegando a casi 25.116 casos, que tiene un acumulado de casi un 52.52% y 3 defunciones. Europa llega a 22.667 casos y un 46%, y así sucesivamente. Entendemos de que África, que es el país endémico, es el país que menos casos ahorita actualmente los tiene, porque son los países en los cuales hay como una población virgen, que podamos decir, donde los casos se han sido alarmantes. Miren en la siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar algo sumamente interesante. Vamos a encontrar solamente la parte sudamericana. Y en la parte sudamericana encontramos a Perú. Perú encabezando la lista casi con 1.342 casos, entendidos hasta el 22 de agosto. Y de esos equivalen casi a un 20.95%, y en ese punto no habían defunciones. Eso quiere decir que la tasa de mortalidad de la viruela del mono es casi menos del 1%. A nivel general, va a menos del 10% la tasa de mortalidad. Y la tasa de mortalidad tiene que mucho ver con la relación y diferencia con la tasa de morbilidad. Entonces, doctor, ¿cuántos casos tenemos en Perú actualmente? Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Por favor, la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva del Centro Nacional de Epidemiología me dice: la CDC especifica en la fecha de corte, que es el 29 de agosto del 2022, confirmados por prueba PCR, tenemos 1.463 casos confirmados a nivel nacional, de los cuales 1.195 pertenecen al departamento de Lima. Y dentro del departamento de Lima, ¿no?, el distrito que más casos tiene dentro del departamento de Lima es San Martín de Porres, que estamos juntos, anexos nosotros, que somos RIMA, que estamos juntos a San Martín de Porres. Dentro de esos casos están alarmados. ¿Por qué? Porque justamente el aislamiento que tiene que ver, algunos no lo completan. Entonces tenemos que tener en cuenta que a nivel nacional, fecha de corte, el 29 de agosto del 2022, tenemos 1.463 casos confirmados. En la UNI ya tenemos un caso confirmado, ya con prueba PCR, ya, y se está haciendo el seguimiento, lógicamente, a todos los casos contactos. El siguiente, por favor. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno no se quedó de brazos cruzados. El gobierno, ante la alerta epidemiológica mundial de la Organización Mundial de la Salud, donde puso que tiene una preocupación, ¿no?, sobre la viruela del mono, saca una resolución ministerial.
La resolución ministerial 479-2022 MINSA, en la cual el 2 de julio indica de que van a hacer una norma técnica. Igual como el COVID, inicia una norma técnica. La norma técnica es la 187 MINSA 2022, donde dan los lineamientos que vamos a hacer para que un paciente sea diagnosticado, tratado y derivado ante una complicación. ¿Y cuáles son las medidas preventivas que vamos a hacer entre la viruela símica? La siguiente, por favor, doy. Vamos a ver cuál es el punto. Miren, si yo tengo, ¿cuándo yo me voy a aislar domiciliariamente? ¿Ya? ¿Qué dice la norma? La norma indica de que me voy a aislar domiciliariamente porque cuando tengo un contacto estrecho, que ahorita lo vamos a ver, pero me voy a aislar por 21 días dentro de mi domicilio. ¿Acaso sospechoso, probable, confirmado? 21 días. Entonces, si yo tengo alguna alteración, un exantema, ¿no? Una vesícula, una pápula, yo tengo que ir justamente a un personal médico para que me evalúe y si soy caso sospechoso, probablemente me haga una prueba, pero tengo que mantener un aislamiento si soy caso muy probable o confirmado por 21 días. Eso dejo entrever, ¿por qué? Porque la enfermedad, como vamos a ver, tiene periodos donde los cuales hasta 21 días puede ser contagioso todavía. La siguiente diapositiva, David. Doctor, ¿y cómo es un contacto estrecho? ¿Cómo yo sé que cuando estoy con otra persona me puedo contagiar? Ya, entonces, ¿qué dice la norma? En base a los estudios epidemiológicos a nivel mundial. Esto no es porque a alguien se le inventó, no. Esto es algo científico. En base a estudios epidemiológicos de a nivel de toda la parte africana y la parte norteamericana, indican que todo contacto estrecho es que yo estoy en contacto con una persona a menos de 1 metro en una misma habitación con un contacto confirmado. Ponle, tengo mi familiar, yo le voy a dar de comer, porque no puede, porque está de repente con mucha comorbilidad, entonces le tengo que dar la alimentación. Es un contacto muy estrecho. Si tengo relaciones sexuales, con un caso probable o confirmado, lo que se ha estado viendo aquí es que los grandes casos que se han estado llevando han sido entre relaciones homosexuales. Entre hombres y hombres han estado elevando los casos de viruela del mono. No tiene que ver con la relación sexual, sino que lógicamente no se estaba usando ya alguna protección. Entonces, ¿qué sucede si tengo yo con un caso confirmado, eso tienes que darlo en cuenta. Si yo tengo un alumno que tiene un caso confirmado y está yendo, no podría ir. Él tiene que mantener aislamiento. Pero del caso siguiente, que no se dé cuenta, tengo que hacerle un aislamiento casi a todos ahí. Pero hay que, caso por caso, identificarlo. No es igual que esté a dos, no. Y lo otro es aquella persona que va a tocar lesiones, pero sin guantes. Yo toco una lesión, pero no tengo el guante, el virus se puede adherir a mi piel y puede justamente empezar una infección. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las maneras en las cuales yo voy a transmitir el virus en sí? ¿No? Como el virus, como es un virus, ¿ya? Lógicamente, contacto persona a persona o con el animal. Bueno, actualmente no tenemos acá el animal, entonces contacto persona a persona, hay un 83.3% de probabilidad que te contamines. Si yo toco la herida de una persona con viruela del mono, hay una alta probabilidad de que yo me infecte, de que yo me infecte. Doctor, ¿hay otra? Sí, 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 sí. Y mira, ¿qué pasa si un trabajador, y eso se ve más en hospitales o en centros hospitalarios, en los cuales los pacientes están echados en una camilla y los cuales pueden tener ahí viruela del mono y lógicamente pues el personal o el personal de limpieza, lógicamente no se da cuenta, no usa guantes, ¿no? Y se contagia el personal también. El otro es inhalado. Yo estoy en el metropolitano, estoy en el tren, estoy en una situación, una combi, ¿no? ¿Y qué sucede? Una persona estornuda y tiene viruela del mono. Doctor, pero no me dijeron solamente que era contacto, porque es algo dérmico. No. ¿Por qué? Porque el cuadro es generalizado. El cuadro es generalizado. Es igual que, como bien con la varicela, son virus que son exantemas dérmicos, pero tienen también un contagio vía respiratoria. Entonces, si alguien te estornuda, las gotas tienen que ser un poco más grandes, no tan pequeñas como otras enfermedades, gotas grandes. Por eso el uso de mascarilla es importante que se siga manteniendo, porque eso no va a conllevar a que me pueda infectar nuevamente. Y lo otro que se ve poco, también no se ha visto, que es
eh, una transmisión pues directa, ¿no? Con la placenta al feto. Siguiente, por favor. Entonces ahora vamos a ver la parte interesante de esta infección en sí, de la viruela del mono. ¿Qué sucede? Yo soy un personal médico adulto, ¿no? Entonces tengo que evaluar a una persona y una persona viene y me dice, doctor, hace unos 2, 3 días, ¿no? Fui a ver a mi amigo y bueno, ahora me dice que tengo viruela del mono. Entonces yo agarro y le comento, ¿cuántos días fue que fuiste? No, doctor, fui hace una semana o 10 días. ¿Y tienes algún síntoma? No. Entonces probablemente no te hayas contagiado. Lo excluyo. Pero si me dice, doctor, ¿sabe qué? Fue hace 2 días, en verdad, y yo estaba como que muy cercano a él, hasta lo abracé, pero no sabía si tenía la enfermedad. Entonces, recién me acaba de confirmar ayer que sí tiene. Ya. Puedes estar en una fase de incubación aproximadamente de 5 a 7 días, es la fase de incubación. No te da síntomas, está dentro de tu cuerpo, incubando. Y tenemos una fase prodrómica, igual como el COVID, una fase prodrómica que empieza de 0 a 5 días. Entonces, al quinto día te empieza a dar fiebre, te empieza a dar dolor muscular, te empieza a dar fatigas y te empieza a dar adenopatías, que eso es diferente con la viruela normal. La viruela normal que era en 1980 que se erradicó es una viruela que solamente daba un exantema dérmico, que no te generaba inflamación en los ganglios. Adenopatía se llama inflamación en los ganglios. Entonces, en la parte cervical, en la parte axilar, empiezan a generarte tumoraciones. Tú sientes y dices, mira, se me formó como bolas. Entonces, lógicamente, esas bolitas son ganglios inflamados por una infección viral. Puede ser cualquier tipo de infección viral. En ese momento tú no puedes diferenciar si tienes viruela del mono, tienes COVID o tienes de repente influenza. Tú no sabes en ese sentido. Pero si hay el contacto, tú puedes pensar que sí puedas haberte contagiado. ¿Está bien? ¿Qué sucede en la otra fase, la fase eruptiva y la fase que vamos a ver, ¿no? Es una fase importante y es una fase que nos va a llevar a identificar si verdaderamente la persona tiene viruela del mono. La siguiente, por favor. Ya. Miren esta fase eruptiva. La fase eruptiva de las lesiones de la viruela del mono se van a distribuir en 4 estadios para que ustedes lo entiendan. ¿Ya? Las lesiones dérmicas, como ustedes van a ver ahí, primero empiezan como una maculita, como una mácula algo superficial en la piel nada más. Después empiezan a generar como una pápula, algo más duro. Y después de eso ya empiezan a tener como si fuera una vesícula, una pequeña vesícula que la pueden ver ahí de 3 milímetros. Después esa pequeña vesícula genera como una pústula. Una pústula viene de pus, viene que tiene en el centro blanco. Si pueden visualizar, es Smell Pulse, dice 2 milímetros. 2 milímetros que está generando un TI. Entonces, primero es una mácula, como una mancha pequeña, después se empieza a elevar esa manchita y después ya empieza a generarte una vesícula, que es la primera que dicen, que ven en la imagen A. En la imagen B ya van a ver lo que es pústula. Pústula. Y esa pústula, y es algo bien característico, en el centro, si ustedes lo pueden visualizar, donde dice la letra C, dice una pústula umbilicada. En el centro se empieza a poner como si fuera un ombligo en esa zona. Y esa es la parte característica. Esa parte característica. Y después de eso, esa lesión se empieza a ulcerar. En el centro se empieza a volver necrótico. Y esa parte necrótica de la zona central que vemos ahí, empieza a generar como un cráter. Es como un cráter pequeño. Ese cráter pequeño justamente que vemos ahí, lo que va a generar ese cráter es que lógicamente en la siguiente forme como una pequeña costra. Una pequeña costra. Ya no vemos las lesiones generalmente pustulosas, vemos una costra ahí. Y después ya esa costra se empieza a secar y lógicamente después ya se exfasela. Entonces todo ese proceso en el cual empieza desde mácula hasta una costra, lógicamente, dura aproximadamente unos 14 días. Aproximadamente 14 días. Más los 7 días que había indicado que tenías la fase prodrómica con la fase de incubación, duran 21 días. Entonces yo puedo contagiar desde el día 1 hasta el día 21. Por eso el aislamiento son de 21 días. Lógicamente, y en base a la estadística, estamos viendo que casi un 95% se dan en casos que es en la parte facial.
En la parte de las palmas y plantas es un 75%, la parte oral es un 70%, la parte genital es un 30% y la parte conjuntiva es un 30%. Entonces vamos a ver las imágenes de viruela del mono en un paciente que ya pues tiene la enfermedad en un estadio un poco avanzado para que pues, ustedes puedan verlo. La siguiente, por favor, David. O justamente esta imagen muy clara, ¿no? Que podríamos ver que las lesiones ya se han umbilicado y han generado ulceración en este paciente que está en la región sublabial, ¿no? Mira, supramentoniana, sublingual, y vemos ahí las lesiones de la viruela del mono, ¿no? Son como si justamente hubieran agarrado un cenicero y lo hubieran puesto en esa zona, muy marcada, ¿no? Y en la imagen inferior podemos visualizar la parte pustular en una zona, ¿no? Cervical superior, retroauricular, y en la parte maxilar, disigomática, ya podemos encontrar lesiones tipo cráter, como vemos en la imagen anterior. Entonces, esas imágenes muy marcadas de un paciente con viruela del mono confirmado nos indica pues una lesión facial marcada. Casi un 90% de estos pacientes ingresa con estos tipos de imágenes. La siguiente, por favor. Entonces, en las imágenes podemos ver cómo se va lesionando, un poco más acercamos y cómo va evolucionando los días, ¿no? Empiezan siempre, como le digo, como unas pequeñas máculas, después pápulas, después vesículas y después se vuelven pústulas. Ya empiezan con pus y empiezan a aumentar de diámetro. La siguiente, por favor. Y esta es una imagen de un niño de África. Generalmente en la República del Congo es un área endémica de viruela del mono. ¿Ya? Y vemos al niño justamente, y pueden visualizar que no solamente pueden generar exantemas, y eso quiero que lo dejen en claro. No solamente la viruela del mono me puede generar esas lesiones dérmicas, también como el niño le puede generar, miren ahí, edema parapebral, lesiones conjuntivales, como si fuera una conjuntivitis, y puede generarme cuestiones sistémicas. Esas cuestiones son muy raras, generalmente se dan en pacientes que tienen inmunosupresión como VIH, que tienen algún tipo de comorbilidad o enfermedad renal crónica o diabetes mal controlada. Generalmente esos casos de esos trabajadores pueden generar algunas complicaciones mucho más severas. La siguiente, por favor. Y en la siguiente podemos justamente visualizar ya las lesiones pustulares, ¿no? Las lesiones pustulares ahí, miren, que se están involucionando para poder ver el centro umbilicado, como había comentado, ¿ya? Entonces, si ustedes visualizan esto en una persona y que de repente ni se ha dado cuenta que tiene viruela del mono, lo recomendable es no tocarlos, no tocarlo, ¿ya? No usar ningún tipo de toalla o algo que hayan compartido, tener mucho cuidado en las piscinas, en algún tipo de sauna, porque los virus están en esas zonas y se pueden expelir. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, por favor. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir? Y eso justamente el Estado le dan dos tipos y quería justamente presentar aquí, porque no solamente es tener los síntomas, sino también saber cómo prevenirlos. Entonces, el lavado de manos ha sido muy importante, que no toques las lesiones, que uses mascarilla, porque las gotas contagian también, evitar el contacto físico con las personas, que podría tener viruela del mono, tú no sabes en ese momento, y si tienes viruela del mono o sospecha de viruela del mono, que mantengas aislamiento crónico. Y lo otro es que si tienes síntomas, tienes que acudir no solamente aquí al centro médico, que justamente hemos aperturado ya una carpa, o las lesiones se han visto también ahí en el centro médico antiguo, donde los trabajadores que puedan tener síntomas tienen después que acudir a su centro, a su establecimiento de salud. Si tienes salud, tienes que ir a una UBA. Si tienes SIS, tienes que ir a un centro de salud. ¿Por qué? Porque ahí te tienen que hacer la prueba PCR, si eres muy sospechoso, o te tienen que hacer los seguimientos. Entonces tengo que llamar al 113 para que justamente me den el seguimiento como si fuera COVID. Tienen que entender eso. O abajo han puesto líneas también en WhatsApp o en Telegram. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo yo detecto? Y eso es un punto importante. Entonces, acá para que ustedes sepan que no solamente las pruebas pueden ser visuales. Pues no puedo ser, doctor, yo tengo esas pústulas en mi cara, ¿no? Similares al acné y tengo viruela del mono, ya. Puede ser sospechoso si has tenido un contacto estrecho o de repente tuviste en la calle, no lo sabemos. Entonces, ¿cómo lo confirmamos en sí? ¿Cómo confirmamos que tú eras viruela del mono? Te pueden hacer una prueba PCR, que es una prueba
polimerasa de cadena de reacción. ¿Qué sucede? Extendemos el ADN de ese tipo de virus, igual como el COVID, igualito, como un hisopado en esa zona. Agarramos un hisopado en esa zona y te ponemos. Si tienes todo el cuerpo, también podemos hacerle serología, ponle por suero, también saca. Pero ahorita lo que se está haciendo es generalmente un hisopado en esas lesiones y se está mandando al INS, que es el Instituto Nacional de Salud. Y miren en la siguiente, que justamente ya tenemos la confirmación. Así te mandan el reporte, en la siguiente, por favor, David. Así te mandan un reporte. El Instituto Nacional de Salud, el Centro Nacional de Salud Pública, la unidad de virología, ya indica abajo, ¿no? Ponle, ha sido tomada el 28 de agosto del 2022, ¿no? A las 17, y miren, ahí está, el ADN del virus monkeypox, presencia en muestra de piel por PCR, como le decía, en presencia en tiempo real. Componente ADN del virus de la viruela símica, método PCR, resultado positivo. Ahí está. Entonces, lógicamente ya tenemos una prueba, un hisopado de lesión dérmica. El hisopo lo han puesto en la lesión dérmica, lo han mandado a analizar, extendieron el ADN del virus y confirmaron la prueba. Entonces, siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en sí? ¿Cuál es el tratamiento que debo hacer? El tratamiento solamente es sintomático, igual que el COVID, porque es un virus. Y los virus tienen ciclos. Tiene un ciclo de inicio y tiene un ciclo de fin. Eso tienes que darlo cuenta. Entonces, si tengo fiebre, mucha fiebre, puedo tomar paracetamol. Y si tengo tengo mucho prurito, mucha picazón, clorfenamina, hidratantes térmicos ayudarían mucho a que no genere mucha picazón. Pero doctor, ¿qué sucede si yo tengo signos de alarma? Ya, ese es otro cantar. Es otra diferencia completamente a lo que una puede pasar de manera leve la viruela del mono, así como el COVID. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son los signos de alarma? Ponle, si yo tengo lesiones, pero las lesiones superan, ¿no? En 100 veces lo que veo acá en mi cuerpo, lógicamente ya hay una exacerbación de puede ser la viruela del mono y lógicamente podría sí referir a un establecimiento, pues, a un centro hospitalario, ¿no? 1, 2 o hasta podría ser un 2, 3. Lo otro es intolerancia oral. Ponle, si tengo náuseas, vómitos, aparte de tener la viruela del mono, tengo que ir a un centro de mayor complejidad. Si tengo dolor ocular o visión borrosa, igual. Adenopatías dolorosas, porque a veces las adenopatías pueden ser tanto que se pueden ulcerar, ¿ya? Deshidratación o algún tipo de dificultad respiratoria. Se ha visto pocos casos en los cuales genera una neumonitis, que es una inflamación a nivel alveolar, que es muy difícil que pueda generar, es muy difícil. Hepatomegalia, hipertransaminasemia puede generarte, pero no está dentro del punto importante de las causales para derivaciones, ¿no? Y si hay exfoliación como unos tipos de quemaduras en las lesiones de la piel, podrían generar que sí puedas ir al centro hospitalario. En esos casos, pero en los otros casos, generalmente se manda aislamiento y seguimiento de los trabajadores o de los pacientes en sí. Entonces, ¿cuál es en sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es en sí? Ahorita tenemos dos pandemias ya, ¿no? Lo que es el COVID y lo que es la viruela del mono. Y lo que es el COVID y la viruela del mono, tenemos que ver de que el COVID ya tiene vacunas. La viruela del mono sería la prevención contra hacer pues una vacuna para que justamente al ser un cuadro viral también nos proteja, como antiguamente se ha hecho, ¿no? Con la vacuna de la viruela. Entonces estoy atento a sus preguntas para que justamente podamos ayudar a cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Gracias, doctor, por la explicación. Vamos a pasar con las preguntas. Eh, a ver, de parte de la profesora Magali Vivas, dice, la viruela del mono en estas semanas es un riesgo para la salud como lo fue el COVID. Ya, buenas tardes, profesora. Mire, el riesgo para la salud solamente es en la morbilidad de los pacientes en sí. El contagio está siendo aritmético, no geométrico en sí, pero está siendo elevado también en regiones más que en Perú porque las medidas no se están cumpliendo. La gente no está usando el lavado de manos ni el usado de la mascarilla. Pero el punto es que no está generando mortalidad. Como hemos visto, no hay ninguna muerte por viruela del mono. Ha habido 2 casos de muerte por viruela del mono concomitantes con virus de VIH, concomitantes con otras enfermedades. Pero no han sido causadas por virus de viruela del mono, no hay ninguna.
hasta actualmente, hasta el corte, que es el 29, no hay ninguna muerte. O sea, yo tenía viruela del mono, pero también tenía de repente VIH, tenía otra enfermedad, y me dio viruela del mono y me morí por la enfermedad de base, no por la viruela. Hay que tener en cuenta eso. Y casi a nivel mundial, solamente hay 15 defunciones por viruela del mono, casos bien extremos, entonces generalmente no pareciera que fuera a ver como lo que es el COVID, ¿no? Porque la pandemia del COVID había una alta tasa de infectividad y había una alta tasa de mortalidad de las personas con comorbilidad. Eso hay que tener en cuenta. Gracias. Gracias, doctor. Hay una pregunta que dice, ¿la cercanía en las aulas se considera contacto estrecho? Se consideraría siempre y cuando el alumno estuviera con síntomas confirmados o muy sospechosos de viruela del mono, si el alumno está a menos de un metro en contacto con con el caso confirmado. O sea, si el caso, ¿por qué? Porque está expeliendo gotitas de fluke. Entonces, no solamente eso, sino también puede haber tenido un contacto. Pero, como les vuelvo a explicar, todos los casos son individualizados, igual como el COVID. Entonces, si una persona tiene confirmación, porque nosotros lo confirmamos con PCR, si tengo algún compañero que está con síntomas, ese compañero tiene que aislarse e irse a hacerse la prueba. Si sale confirmado, lógicamente le llamaremos a ese alumno o a ese trabajador y nos comunicaremos cuáles son sus contactos de ese trabajador para que no genere más infectividad. Ujú. Gracias, doctor. Les recuerdo las preguntas para que sea un poco más fácil leerlas. Podrían escribirlas en donde dice preguntas y respuestas. Seguimos, doctor, de parte de Luis Sarria Palacios. Nos pregunta, ¿en qué fase de la viruela del mono uno ya puede contagiar? Muy buena pregunta en sí. Mira, como justamente le comenté, ya en la fase prodrómica, que es la fase de síntomas en sí, ya puedes contagiar. La fase prodrómica, que estoy con cefalea, con mialgias, ya es una fase en la cual por expelación de gotitas ya puedo contagiar. Lógicamente es mucho más infectante cuando ya empiezan a tener lesiones dérmicas. Hay un pico de infectividad que va disminuyendo. Los ciclos de los virus, como el COVID, tienen que ver que tiene un inicio y un fin. Pero generalmente en la etapa de incubación hay una baja tasa de infectividad del virus, que se exacerba mucho más cuando está en la fase prodrómica y ya se pone su pico en la fase antemática y de ahí disminuye ya. Va disminuyendo pero todavía hay una cierta infectividad hasta que termine. Por eso el laxo es de 21 días. Pero sí, desde la fase prodrómica empieza a contagiar. Gracias, doctor. Otra pregunta de Pierre Viteri. Saluda, buenas tardes, gracias por la info. ¿Cuánto tiempo puede perdurar en el espacio o superficies? Me imagino se refiere al- a la viruela. Y también pregunta si el clima frío o caluroso contribuye a su aumento o permanencia. Muy buena pregunta también. Mira, cuando los virus, como todo parte de ser vivo, tiene un peso molecular en sí. Y ese peso, generalmente por los aerosoles que puedan tener, tienes que ver la carga y el tiempo de exposición. Si yo tengo una persona que está en un salón y el tiempo de exposición que ha tenido es muy elevado, ponle, ella está todo el día ahí, lógicamente la carga viral en ese lapso va a ser muy elevada, pero después cae. Normalmente a las 3 a 6 horas tiende a caer por precipitación y por gravedad. Ya, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, no es que se mantenga, pero eso también depende de un factor. Y el factor es la concentración, la cantidad que ha estado esa persona para poder detener cuánto es la probabilidad de que pueda caer o no. Gracias. Sí, en cuanto al tema del clima frío o caluroso, si contribuye a su aumento o permanencia. No hay estudios sobre la cantidad, si puede elevar o no. Generalmente no es específico eso. Puede haber en climas fríos o en climas calientes, es independiente del tiempo. Ok. Una pregunta de María del Carmen Ludeña.
Dice, buenas tardes. ¿Puede un niño también tener lesiones como ampollas en la lengua? Difícilmente, como vemos, mucosas están casi un 20%, ¿ya? Pero también en la parte viral de los niños hay que tener en cuenta de que ellos no solamente puedan tener viruela del mono. Hemos encontrado hace si no me equivoco, hace un día o 2 días, la confirmación de un menor de edad con viruela del mono. Pero la gran cantidad de niños que generalmente tienen procesos linguales o procesos exantemáticos, generalmente se deben por una alta tasa de, puede ser viruela, puede ser sarampión, puede ser algún tipo de pie, mano, boca, que es un tipo de virus que generalmente da esas lesiones. Pero si no tienes lesiones generalizadas y puntuales, no tengo que tener una confirmación en PCR y hay un 20% de personas que sí pueden hacer en una mucosa y también puede ser en la parte lingual. Ujú. Una otra pregunta es, eh, bueno, referido a la agresividad de la viruela en los niños. Dice si es agresiva o pasiva en niños. Tenemos solamente un caso y al parecer está la última exposición que hubo, no hay una alta tasa de agresividad en los niños. Tener en cuenta que en los niños el sistema inmune es mucho más veloz. Lógicamente hace que el ciclo de la parte viral sea mucho más rápido. Por eso los niños con COVID generalmente lo pasan como si fuera un resfrío, no siendo vacunados. En cambio, los adultos no. Los adultos generalmente el sistema inmune es mucho más lento y generalmente hacen unos cuadros más infectantes. Ujú. Está bien. Otra pregunta es, por ejemplo, si un niño fue diagnosticado con viruela del mono y estuvo yendo con los demás compañeros, ¿también están contagiados o habría que hacerle una prueba a cada uno de ellos? No, ahí hay que tener un punto importante, ¿no? Porque tienes que tener una lesión marcada para poder justamente hacer una prueba. No le puedes hacer una prueba generalmente a todos. Primero porque la prueba PCR es cara. Primero porque justamente si le vas a hacer una lesión dérmica, lo tienes que ver las lesiones. Y por eso hay una fase prodrómica y una fase de incubación. Lo que la norma dice que tienes que hacer seguimiento a todos esos contactos para tratar de ver todos esos contactos quién hace la evolución de la enfermedad y a ese hacerle la confirmación de prueba diagnóstica por PCR. Ujú. Otra pregunta es, ¿cómo puede manejar una madre o una mujer gestando el tema de la vigilancia y prevención de la viruela, ¿no? Si, por ejemplo, su hijo se contagiara, ¿qué prevenciones podría tener ella? Ya, esa persona está contagiada de viruela del mono, la madre. No, la madre dice, ¿cómo puedo manejar si mi hijo se contagia de la viruela del mono, considerando que yo estoy gestando? Tal vez es Ah, el ok, temor, ok. ¿no? Que tiene una madre Ok, en ok, gestación. ok. Mira, en la última actualización que dice la CDC, es que justamente el aislamiento tiene que ser completo. O sea, el aislamiento dentro de la casa tiene que ser completo. O sea, si yo tengo síntomas de viruela del mono, tengo que estar solo. Ujú, Y las medidas son las mismas. Lavado de manos, no contacto, mascarilla. Ahora, idealmente deberían usar respirador en esa zona. O sea, no mascarillas simples ni mascarillas N95, sino respiradores, que es lo que usamos en los hospitales. ujú. Y otra pregunta es más o menos, por ejemplo, ¿no? Para los niños es algo común el contacto en sus juegos y bueno, para los estudiantes también en la universidad, sobre todo en el tema de los laboratorios, ¿qué porcentaje de posibilidades considera usted que podría haber de contagios y cuán peligroso podría ser para el ámbito familiar? Bueno, es una pregunta un poco extensa en sí. ¿Por qué? Porque tenemos que tener las medidas de bioseguridad aquí en la universidad. Pueden ser que afuera no puedan tener las medidas de bioseguridad, pero aquí dentro sí. Lógicamente, por cuestiones de COVID y por cuestiones de viruela del mono, no podemos tener todavía acercamientos ni contacto estrecho.
Eso hay que tenerlo bien marcado porque estamos viviendo dos pandemias en sí y lógicamente no podemos tener que las medidas de bioseguridad se rompan en sí. No estamos en una baja tasa de infectividad ni del COVID ni tampoco de la viruela. Claro, en todo caso, permítame, doctor, complementar un poco ahí. Sería bueno que tanto cada facultad, institución o tal vez no los colegios, porque creo que la pregunta se refiere también a los que trabajan en la universidad y a los familiares, ¿no? Proponer tal vez en colegios donde están los familiares y de hecho que en cada una de las facultades un protocolo de bioseguridad para justamente reducir los riesgos y prevenir contagios, ¿no? Y la expansión justamente dentro de una comunidad. Otra pregunta, doctor, es ¿qué tan expuesta está una persona al contagio de la viruela del mono en un salón de clases si toma inmunosupresores? Esa persona puede generar mucho más reactividad. Esa persona tendría que poder pasar un tipo de aislamiento, no contacto, porque lógicamente si le podría infectarse de viruela del mono, tendría una alta tasa de poder complicarse. La inmunosupresión inhibe el sistema inmune y hace que el virus literalmente se expanda dentro de todo tipo de órgano y podría generar un tipo de complicación. Eso es nuestra peor manera, que el paciente inmunosuprimido genere complicación de una efectividad por viruela del mono. Y no es lo que queremos. Y podemos, justamente en la parte del área ocupacional, podemos también apoyarlo para tener algunas medidas de bioseguridad o también, dentro de las medidas de COVID, darle una preponderancia para que pueda hacer una labor diferente. Hay un caso, por ejemplo, aquí una madre de familia tal vez pregunta que en el nido hay un caso confirmado de viruela del mono. ¿Qué medidas recomienda deben aplicarse por parte de la dirección y los padres? Me imagino en ese ámbito, en el nido. Bueno, tienen ya que mantener el aislamiento inmediato. O sea, cuando alguien está con viruela del mono y mi hijo ha estado ahí, inmediatamente lo aísla. Es lo que dice la norma. Tiene que aislarse y lógicamente después de aislarse, lo que tiene que hacerse es hacer el seguimiento y después ya hacer pues el diagnóstico. Pero el seguimiento se tiene que hacer, está manejado así. Y el seguimiento es por 21 días. Yo tengo que seguirlo 21 días a ese trabajador o paciente que pueda tener. Yo creo que ahí está bien, David. Eh, ¿Ya? Muchas gracias más bien a todos. Eh, Espero que en verdad les haya facilitado mucho la información. Agradezco mucho a la Facultad de Química y Textil, a la Oficina de Central de Recursos Humanos, porque esta difusión de la información es para que toda la población pueda obtener de repente una mayor claridad y no entre en pánico, porque es lo que nosotros de repente como médicos tratamos. Tratar en lo posible que si tienes algún tipo de enfermedad, acudas a nosotros para poder solucionarlo. Muchas gracias más bien a todos. Muchas gracias a usted también, doctor, por tomarse el tiempo de explicarnos, ¿no? Lo que es la viruela, responder las preguntas. De verdad aprecio mucho que nos pueda apoyar y sobre todo el tiempo que se toma para informarnos y sobre todo para mantenernos pues de esta manera alertas, ¿no? Para poder prevenir y reducir los riesgos. Muchas gracias a todos los que participaron. Cuídense mucho. Recuerden que la mejor manera de protegernos es estar informados, no alarmarnos, consultar con los médicos, escuchar charlas, informarnos de fuentes confiables y nada más que eso les tengo para decir. Cuídense mucho. Otra vez muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, David. Un abrazo.